poquito cómo estamos y cómo vamos a seguir. Buen día, Yelén. ¿Cómo andan todos? Bien, la idea es que hoy vamos a dar dos partes de clase. Una parte de la clase referida a diseño de una computadora digital. Esta sería la parte 3 de diseño de una computadora digital, que después de la clase teórica del día de hoy estará ya habilitada en el campus. No sé si se percataron, porque algunos a veces reciben mails y no los ven, que este trabajo práctico que tenía fecha en el día de hoy se ofreció la posibilidad de hacerlo grupal. Se mandó un mail al día siguiente de la clase porque alguien lo había solicitado. Bueno, yo entraba y dije que no, pero bueno, reevaluando un poco la situación y también por esta cursada virtual que hace que las interacciones entre ustedes sean a veces menores, preferí elegir que tengan la posibilidad de hacerlo grupal. En otro curso me pasó el jueves que hubo un par de alumnos que me dijeron que por el exceso de trabajo en cosas diferentes de su trabajo cotidiano, más sus horarios de estudio, que son a las 2 de la mañana, etcétera, no tenían la posibilidad de reunirse con un grupo. Por esta vez se los dejé estar. O sea que esta entrega podía ser grupal o individual. A partir del próximo trabajo práctico, obligatoriamente tiene que ser grupal. Por supuesto que si ustedes lo hicieron grupal, espero que hayan colocado en el encabezado con quienes han trabajado, porque si no, no hay modo que nosotros lo sepamos. Y estaría bueno que dentro de un rato le pasen a Julia quiénes son los integrantes de su grupo. ¿De acuerdo? Para los que han trabajado grupal. Nada indica que de todos modos después de vacaciones tengan que mantener el mismo grupo. Sí, ya ahí haríamos grupos definitorios, pero bueno, me cuentan cómo han trabajado, han entregado grupal, han entregado individual, han entregado, les ha dado el tiempo para hacer este TP, ¿cómo vinieron? Los escucho. No los escucho. Hola. Sí, Lautaro. Sí, nosotros hicimos un grupo de 6, como decía el mail, y lo entregamos bien, a tiempo, así. ¿Me haces un favor, Lautaro? ¿Podrás pasar acá por el chat para Julia el grupo? ¿Los integrantes? ¿Te parece, Julia, por chat o te parece que te lo manden a vos por mail? No sé qué preferís. En Por el chat está perfecto, como les parezca más cómodo a los chicos también. Dale. Bueno, en el trabajo igual lo pusimos en la carátula, los 6 nombres. Sí, pero si se lo podés mandar ahora por chat o por mail, viene bien. Mejor por chat, ¿no, Julia? Ya sí ya lo dejas organizado. ¿Quién más armó grupo, chicos? Listo, ahí lo mando. Nosotros hicimos también un grupo de 6 y no, lo hicimos bien, pero sí, si hubiese sido individual no creo que nos llegamos. Claro, sí, también era un trabajo extenso. Marco, si lo pasas ahora por chat a Julia, por favor. Sí, se lo paso. Vamos Mira. por dos grupos. El resto, Federico. Hola, profe. Nosotros también le hicimos por un grupo de 6. Fantástico. Pasen, pónganle grupo de fulano y el grupo y pongan los nombres. Después Julia les da un número de grupo y todo eso lo organizamos nosotros. Hacemos un drive o dentro del drive en otra hoja, Julia, los grupos. Dale, buenísimo. Francisco dice que él también hizo grupo. Manden la lista por acá, así acá vino el primer grupo. Julia los va numerando, después les dice qué grupos son, y si todo está bien, mantienen el mismo grupo para el segundo cuatrimestre con muchísimo gusto. Digo si todo está bien, porque a veces se matan con los trabajos prácticos grupales, ¿no, Julia? Tenemos unas experiencias a veces. Hay algunas que yo escucho nefastas. Pero bueno, si todo está bien, genial. Se apoyan entre todos y empiezan a trabajar grupales, es importante. Bien, qué bien. Van llegando los grupos, fantástico. Y el resto, porque por lo que entiendo, 6 por 4, 24 y tenemos 42 personas, ¿no? 4 Nosotros grupos. también lo hicimos por grupo, profe. Ahí estoy escribiendo en el chat. Genial. Vamos por 1, 2, 3 por ahora. Bárbaro, les doy unos minutos para que le pasen todos los grupos a Julia, así ya ella lo va compaginando mientras yo avanzo con la teoría, ¿te parece, Julia?
Dice gripo, pero todos te entendimos, Matías. Profe, entonces el próximo es sí o sí en grupo, el próximo TP. Claro, el TP que les voy a dar ahora para hacer es un TP de Assembler, que es para la semana que viene, que tendría que ser en grupo también. Sí, sí. Sí, porque aparte con Gracias. Assembler a algunos se les complica la instalación y se les complica no sé qué. Igual Julia hoy va a mostrar unos videitos divinos sobre 2 ejercicios de la práctica ya resueltos. ¿Mm? Así que, bueno, es la segunda parte de la clase de hoy, que es muy importante porque de esa manera van viendo cómo se trabaja con el debug. ¿Mm? Bien, bueno, buenísimo, genial, chicos. Ya todos mandaron. Por supuesto, en este trabajo yo no les había dicho que era obligatoriamente porque, como no lo dije en clase, les di la posibilidad de que quien quisiera mandar solo mandara. ¿Mm? Hubo una chica más que dijo que tenía grupo, por ahí la estoy escribiendo porque esto es lento. Vamos por 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 6 son 30, todavía faltaría gente. De todos modos, para el próximo TP, el que se habilita hoy, que es el de Assembler, yo lo que les propongo, si hay alguno de ustedes que sobre la clase de hoy quedó sin grupo porque no conoce a nadie, esta vida virtual es así. Hay gente que ha quedado en su casa, no conoce a nadie, nunca ha ido a la facultad porque o justo no cursa con estos compañeros. Cuando ustedes entran al primer año en UTN, los ponen con una comisión en arquitectura y son realmente nuevos en la facultad, no vienen por traslado ni nada desde otra universidad, con los cuales ven a varios compañeros durante varias clases de primer año. Es un grupo fijo, una comisión que tratan de repetir. Entonces es más fácil que ustedes conozcan gente. Si en estos minutos que pasan ahora hay gente que quedó sin ningún grupo, por favor avísennos si lo sumamos. No tengo problema de poner 7 en un caso o si vemos que hay 6 o 7, los juntamos entre ustedes. ¿Bien? Entonces, ¿falta algún grupo más mandar o quién quedó sin grupo, chicos? No saben, no contesta. Bueno, yo arranco la teoría y ¿quién? Juan. Bueno, vayan poniendo acá. Brian, vamos viendo, Julia, no los agregues a ningún lado a ver cuántos son, porque si llegamos a 6 pasan a ser un grupo. Oh, Dale, dale. ya tenemos Perfecto. un grupo, mira. Ahí los voy anotando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Armate el grupo de todos los que escriban acá y los que sobran de ese grupo, sí, hasta 7 en este máximo, y si no, otro grupo, 2 de 6, si lo subiera. Bien, listo. Habemos grupos, chicos. Muy bien. Es lindo para que ustedes vayan interactuando, aunque esto sea virtual. A veces pasa que cuando finalmente se encuentran en la universidad descubren, oh, vos sos fulano, vos sos sultano. A nosotros nos va a pasar lo mismo el día del examen. Esto que no nos vemos ni una vez, también pasa. Que no sabemos quiénes somos hasta que nos vemos las caras. Y Julia y yo ponemos cámara, hay mucha gente que nunca la vimos. Y todavía tenemos a Joaquín, Lautaro, José y Julio sin siquiera una foto, chicos, que ya debería estar. ¿Mm? De todos modos, lo digo desde ahora, el día que ustedes se presentan a rendir tienen que venir con DNI. No se los vamos a retirar nunca de la mano, vamos a pasar y lo vamos a tildar que sean ustedes. No se los voy a retirar de la mano porque hace poco en un final nos pasó que un DNI lo retiramos y no sé qué, no en la UTN, y después nos quedó el DNI dando vuelta, el alumno se fue. Así que no se los retiramos de la mano, pero vamos a tener que constatar que son ustedes. Bien. Bueno, listo. Creo que ya está pasando toda la gente que tiene que decirlo de los grupos. Creo que con esta cantidad, que hay 41 personas al día de hoy, estaríamos en los que más o menos está. Después fíjate si tenés a alguien que esté presente en la videoconferencia que no te haya dicho.
que nos puso la cámara y se fue, por ejemplo. Como nos pasa al final, que nos quedamos charlando con Julia, hay gente que queda ahí que se fue, decimos, fulano está, así qué sé yo, y se quedan, entonces no está. También cosas que nos da la videoconferencia. Chicos, 9:10 arranco clase. Bien, como les decía recién, vamos a ver la tercera parte de diseño. Este tiempo me está matando la garganta. Diseño de una computadora digital, parte 3. Como siempre les pregunto, si se ve y si se escucha. Sí, profe. Sí, profe. Sí, bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esta diapositiva? Esta diapositiva fue la última que tuvimos en uno de los 2 PowerPoint anteriores, donde decíamos que tenemos la CPU, que merece una dedicación especial, porque la función va a ser gestionar el procesamiento de información. Y habíamos dicho que primero mirábamos cómo la unidad de control va tomando las instrucciones del programa, las almacena en memoria para interpretarlas y ejecutarlas, y este proceso se puede dividir en etapas: la fase de búsqueda de la instrucción, la interpretación del código de instrucción, búsqueda del dato afectado, se afecta un dato en ese caso por la instrucción, y generación de órdenes al módulo que opera con ese dato. Cuando hablábamos de búsqueda del dato afectado, habíamos dicho, el dato puede estar en la misma instrucción, o puede estar en una posición de memoria, o puede estar en un registro, o puede utilizarse un registro y luego la memoria, o la memoria y luego un registro. Todos los modos de direccionamiento de los cuales ya hablamos. Entonces, la primera etapa de la cual nosotros hablamos es lo que llamamos fase fetch. Todo lo demás, de 2 a 4, pertenecen a la fase execute. Y a partir de aquí es donde avanzamos en la clase de hoy. Bien, viendo internamente cómo funcionan las instrucciones dentro de la CPU, dentro de la unidad de control. Entonces nosotros dijimos que cuando trabaja la unidad de control ejecuta cada instrucción, alternando una fase fetch, una fase execute para la primera instrucción. Y después viene fase fetch, fase execute para todas las demás instrucciones hasta llegar a la instrucción N. Bien, un fetch execute de la instrucción 0, también el execute de instrucción 0, fetch de instrucción 1, execute de instrucción 1, hasta llegar al fetch de instrucción N, execute instrucción N. Entonces, vamos a ver con algunas instrucciones, no podríamos hacerlo con todo porque esto sería eterno, con algunas instrucciones, cómo es la ejecución del fetch y cómo es la ejecución del execute. Ya estuvimos trabajando también con esto en la clase pasada. Ahora, si nosotros estamos en la búsqueda de una instrucción en memoria, fase fetch, para cada fase fetch LI, como las nombramos anteriormente, de instrucción 1, de instrucción 2, de instrucción 3, de la unidad de control. La unidad de control debe enviar a la memoria la dirección de la palabra donde se encuentra la instrucción. ¿Cómo hace ese envío a memoria? Nosotros tenemos una dirección lógica y una dirección física. ¿Se acuerdan que hicimos el cálculo de la dirección física de la instrucción en la clase pasada? Una vez enviada esa dirección, viene la orden de lectura y la orden de transferencia de la instrucción a la unidad de control. Por otro lado, en todo este proceso tenemos el manejo del IP, el instruction pointer. La unidad de control retiene la dirección de la instrucción en un registro especial denominado instruction pointer o puntero de instrucción. A veces también se lo llama PC o program counter, menos utilizado, que es el contador de programa, que es como el señalizador de un libro
el señalador que les marca dónde estamos en este momento. Y esa longitud del IP, ¿cuántos bits tiene el IP? Depende de la cantidad de bits que se necesiten para direccionar cualquier instrucción en la memoria asignada al programa. Entonces, si nosotros hablamos, ¿se acuerdan de esa computadora X que se diseñó en el libro de Patricia Quiroga como un modelo genérico de cualquier computadora? Podría supuestamente una instrucción IN, podría supuestamente alojarse en la palabra FFF en hexa, que es la última, y por lo tanto el IP, que mide 12 bits como máximo, permite 212 direcciones numeradas de 0 a 4095. O sea que ese puntero puede hacer referencia a las 4K direcciones de memoria, la última de las cuales se representa con 12 unos binarios, o sea, FFF en hexa. Bien, como siempre dijimos, se carga la palabra 000H dentro de X, ¿sí? Y lo que siempre se carga es la palabra 00H. Esta condición es válida para X y no para todas las computadoras, de modo que este es el valor inicial del IP cuando se arranca el funcionamiento de la computadora. Y las instrucciones se almacenan en palabras sucesivas y ocupan en este caso una sola palabra. Por esta razón el IP debe poder incrementarse en una unidad. El caso normal es que IP vaya a parar a IP más 1 para señalar siempre la próxima instrucción para buscar luego de la ejecución. Ahora, si transformamos IP en IP más 1, es que se continúa con el flujo normal del programa, pero también vimos que teníamos instrucciones, por ejemplo, de salto o de llamado a una subrutina. Si yo tengo una instrucción de salto a otra ubicación, entonces IP no se incrementa en IP más 1, se incrementa y va a la posición del salto, por el verdadero o por el falso. Y también puede ser que sea la llamada a una subrutina, entonces se va a la posición de donde está la subrutina que está siendo llamada. Entonces, por lo que estamos diciendo, normalmente el IP se incrementa en 1, pero IP también puede aceptar un valor cualquiera impuesto por una instrucción que provoca una ruptura de la secuencia del programa. Bien, de estas instrucciones ya hablamos cuando vimos el cuadro de instrucciones. ¿Recuerdan la clase pasada? Entonces, en fase fetch para X y 0 se carga en la palabra 000H. Resumiendo, ¿sí? Las instrucciones se almacenan en palabras sucesivas y ocupan una sola palabra. E IP también puede aceptar un valor cualquiera impuesto o una instrucción que provoca la ruptura de la secuencia del programa por una instrucción. ¿Está bien? Es decir, o es el valor impuesto del IP igual a IP más 1, o hay una instrucción que provoca la ruptura y entonces salta a otro lado. Por eso está aquí. Entonces, veamos en fase fetch cómo se trabaja. Por un lado, tenemos el reseteo del IP. Este es el registro IP, ¿sí? Cuando nosotros empezamos, se resetea el IP con una orden externa cuando comienza la ejecución de un programa. Luego, a medida que vamos trabajando, se envía al registro de direccionamiento de memoria lo que hay en el IP al Memory Address Register, con una orden de la unidad de control durante la fase fetch. Y luego se realiza el incremento de IP igual a IP más 1, es decir, IP se transforma en IP más 1,
por orden de la IP en general durante la fase fetch para direccionar la próxima instrucción. Ya en fase fetch se estabiliza IP a IP más 1 en general. Y además se carga por ejecución de una instrucción de salto, a veces se carga otro dato en el IP, si no va a ser IP más 1. Bien, MAR, Memory Address Register, IP, Instruction Pointer. Todo esto que estamos hablando es detalle del Instruction Pointer. Seguimos en fase fetch. Una vez que la unidad de control envía memoria el contenido de la IP, da la orden de lectura para la palabra implicada, que llamaremos W, que se almacena en el registro de palabra de memoria, que es el MDR, Memory Data Register. Usualmente la unidad de acceso a la memoria es el bit. Aquí la computadora X tiene una memoria organizada por palabras de 2 bytes y la unidad de direccionamiento es entonces la palabra para W. Por último, en etapa fetch, se termina con la transferencia de la instrucción leída a un registro interno de la unidad de control, donde la instrucción permanece almacenada mientras dure su ejecución. Este registro es el registro que ya usamos la clase pasada, que es el Instruction Register, IR, y su capacidad soporta el conjunto de bits del código de instrucción ejemplificado en este caso 16 bits. ¿De acuerdo? Entonces, en fase fetch, nosotros decimos cómo se maneja este código de instrucción. La interpretación del código de operación la realiza el decodificador, esto lo vimos el otro día, de 4 por 2 a la cuarta, que es 4 por 16, lo que significa que con 4 dígitos binarios se pueden generar 16 instrucciones referenciadas por una de las salidas del circuito del código de operación. Entonces, primer paso, se carga la instrucción diciendo que el MDR completa el IR. Por orden de la unidad de control, este es el último evento que ocurre durante fase fetch. Luego, lo que hacemos es cargar, esto es etapa 0. Etapa 1, carga la instrucción al IR. Después envío a registros receptores la dirección, por ejemplo, al MAR y al IP por orden de la unidad de control, y también el envío directo al módulo de control que decodifica la instrucción. Pasos, me desordené mientras lo decía, paso 0, paso 1, paso 2, paso 3. Bien, la zona denominada data es de 12 bits, como vemos acá, entre 0 y 11, si estamos trabajando con 16. Se relaciona con la Memory Address Register cuando se debe tomar un dato de memoria y con el IP cuando se debe romper la secuencia normal de programa. Esta zona se ignora cuando la instrucción no afecta a dato alguno y la unidad de control utiliza el IP y entra en fase execute. Recuerdan que además teníamos un flag F, ¿sí? El flag F que nos marcaba cuando nosotros pasábamos de fase fetch a fase execute, se cambiaba el valor del flag F. Pero además, cuando terminábamos fase execute, volvíamos al mismo valor inicial del flag F. Entonces, estaba el flag de fase, que se retiene un 1 durante toda la fase de búsqueda y cambia a 0 cuando estoy en ejecución. Su función es importantísima para la unidad de control porque le permite alternar de una fase a otra. Si no tuviéramos el cambio del F, no sabríamos cuándo una fase ha finalizado. Entonces, le decimos, terminé esta fase, inhibe
las órdenes de búsqueda durante la ejecución o durante tanto por fase fetch como por fase execute. Bien, por eso este cambio de este flag F, el flag de fase, es fundamental. En fase fetch, entonces, miremos ahora si se los digo en orden. El IP es enviado al MAR. Lo que haya en IP se manda al MAR. Bien. Después, paso 2. La palabra se manda al MDR. ¿Qué palabra? Se dio como segundo paso la orden de lectura. Entonces el MAR actúa con el selector y busca una palabra. Bien, esa palabra, como mostramos el otro día, es la que se manda al MDR. Entonces, el MDR interactúa con el IR, el IP se transforma en IP más 1 y cuando finalizo la fase fetch AF le pongo un 0. Bien, entonces, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, cuando actualizo el IP, paso 5, que se cambia el indicador de fase. Y acá está el control secuenciador que nos va pasando de una fase a la otra, siempre manejado por el reloj. Entonces, en fase fetch dijimos que la estructura de una parte del módulo de control para la fase fetch, como nosotros ya vimos, es que se utiliza una salida y el flag F es el de control de etapa. Ese flag F lo utilizo para obtener el resultado de F1, F2, F3, F4 y F5, haciendo los cálculos en base a los tiempos de cada uno, bien, de T0 hasta T7. Entonces decimos, F4 se solapa con F2, ya que es una microoperación independiente de la anterior. Después nos vamos a ir fijando qué instrucciones se pueden ejecutar simultáneamente y qué instrucciones se tienen que ejecutar separadamente porque llaman a la misma información. Vamos a ver en fase execute. Con esto terminé lo que es fase fetch. Ahora, fase execute. ¿Podríamos ver el execute general para cualquier instrucción? Y la verdad que no. Entonces lo que vamos a presentar es fase execute para algunas instrucciones. Para un load, para una suma, para un shift right, para un store accumulator y el halt. Bien, estas serán las instrucciones de ejemplo a utilizar en la fase execute. Bien, por un lado el load, dijimos, load accumulator carga el acumulador con la palabra A0A. Suma al acumulador la palabra A0B con el ADA accumulator. Fíjense que acá no dice ADD, sino ADA, es otro procesador. Desplazar el acumulador para hacer el shift right y almacenar el resultado del acumulador en una palabra de memoria llamada A0C, que es el store accumulator de la 0C. Y luego el halt para el fin del programa. Bien, entonces, vamos a ir viendo en fase execute cada una de estas instrucciones. Bien. LDA A0A. ¿Qué es lo que hace? La interpretación de su código de operación permite la transferencia del dato almacenado en la palabra A0A al acumulador de la ALU. Pero, ¿qué pasos realiza para ello?
toma lo que hay en data y lo pasa a la MAR. Lo que hay en data lo pasa a la MAR. Después, lo que hay en la palabra lo pasa, va acá con el decodificador con el A0A le permite buscar una posición específica en memoria, se fija en memoria que contiene el 0004. Entonces, ese es el valor que pasa al MDR. Entonces estoy en este punto. La palabra buscada en memoria se pasa al MDR. Entonces, después, ¿qué va a suceder? Lo que esté en el MDR se pasa a la ALU, al acumulador, del MDR al acumulador. Y luego se cambia el valor del flag F. ¿Bien? Con lo cual terminé esta etapa. ¿Bien? Y terminé esta instrucción del LDA A0A. Load Accumulator. El esquema para la ejecución de la instrucción se incluye como dispositivo de cálculo sumador paralelo. ¿Se acuerda que lo vimos? El dispositivo de sumador binario paralelo en álgebra de Boole. Los bits a su bit corresponden al dato almacenado en el acumulador. Ahora estamos hablando de la suma, ¿sí? Empezamos a sumar. Acá el load, cargué el primero. Ahora voy a sumar A0B. ¿Qué voy a utilizar? El sumador binario paralelo, que fue dado ¿dónde? En el álgebra de Boole. Si no se acuerdan, vuelvan a mirarlo. Entonces, en fase execute, lo que hacemos es, los bits A sub i corresponden al dato almacenado en el acumulador, que venían del primer operando. Los bits B sub i corresponden al dato leído de esta palabra A0B, que permanece en el MDR, que es el segundo operando. Primer operando es lo que cargué en el acumulador. Las salidas están listas cuando la microoperación final habilita el acumulador como receptor de la suma y además se habilita como siempre el status register. ¿Por qué? Porque tengo que actualizar los flags. ¿Cómo opera en fase execute la instrucción ADD o ADA? Fíjense, ¿qué pasos se van a hacer? Primer paso, lo que esté en data se pasa al MAR, se decodifica, se busca en memoria qué hay en esa posición de memoria, 0002 es lo que se encuentra. Esto se envía al MDR. En el acumulador había un 0004, se llama a la operación de suma. Entonces se suma lo que esté en el MDR con lo que esté en el acumulador en ese momento. Se obtiene un resultado y ese resultado se vuelve a guardar en el acumulador. Como se menciona acá, MDR más acumulador se guarda en el acumulador. Y el flag F lo volvemos a cambiar. Entonces, en este caso el MDR actúa como un registro interno o segundo registro de la calculadora. Y además se actualizan los flags del status register. ¿Bien? Entonces, lo que quedó en el acumulador es un valor 0006. Bien, porque teníamos el 0002 más el 004. Si nosotros nos llega la orden shift right, SHR, ¿qué hacemos? El control genera una microoperación, tercera instrucción que podíamos observar el execute, que ordena al acumulador desplazar su información a un bit a la derecha, el shift right. Esto implica dividir el resultado almacenado en el acumulador por 2, ponga base, para calcular el promedio de los datos estimados. Bien,
Es una función propia del registro acumulador que lo que tiene el acumulador lo mueve a la derecha y luego actualiza el flag. Hay dos microoperaciones, una que desplaza la información del acumulador a una posición a la derecha, con lo que lo divide por la base, y otro es similar a la microoperación anterior, donde cambio el valor del flag para avisar que terminé. Entonces, me queda finalmente 0003 guardado en el acumulador. ¿Qué sucede con la otra instrucción, que era el storage? Quiero guardar el resultado anterior, lo que tengo ahora en el acumulador, en memoria principal. Esta instrucción se incluyó en el programa para almacenar el resultado final en memoria. Entonces, el control genera microoperaciones que permitan la estructura del promedio calculado en la palabra de memoria A0C. ¿Cómo lo hacemos? Tomo lo que tengo en el acumulador, lo que tenga en el acumulador, lo voy a, esto que está acá, el Memory Address Register, ya lo usé. Tengo el storage en la posición esta de memoria. ¿Cómo lo uso? Para decir, en esa posición quiero guardar mi resultado. Entonces, tomo este dato, que es el A0C, ¿dónde lo voy a guardar? Lo paso al MDR, lo paso al decodificador y esto me da una posición en la memoria misma. Entonces, en esa posición, ¿qué es lo que voy a guardar? Hizo data a MAR, decodificó, encontró la posición. Luego lo que está en el acumulador lo pasa al MDR, el 003 lo pasa al MDR. Luego, lo que está en el MDR va a la posición de la memoria que se había seleccionado utilizando A0C mediante el decodificador. Y luego se vuelve a cambiar el flag. Entonces, la primera microoperación habilita la transferencia de la dirección de la palabra donde se va a escribir el dato, indicado en la instrucción, al registro de direccionamiento de memoria. Primer pasaje, F16. F17, acá, microoperación que habilita la transferencia almacenada en el acumulador al registro de palabra de memoria. Parte F17. La microoperación F18 lo que hace es habilita la escritura de la unidad de memoria. Y luego la microoperación 19 actualiza el flag F para entrar en una nueva fase de búsqueda. Bien. Vean que estas distintas fases son acumulativas con las anteriores 14, 15, las anteriores de 10 a 13 y las anteriores que van desde F6 a F9 y las primeras que teníamos que hacer cuando iniciábamos nuestro trabajo. Bien, todas las microoperaciones de asignación del procesador, etc. Bien. Recuerdan que había una serie de actividades previas que estarían en las microoperaciones anteriores. Entonces, todas las microoperaciones planteadas, todo el funcionamiento de estas instrucciones. Ahora yo digo, ¿terminé? Sí, aparece un HALT. La instrucción HALT, HLT, es la parada que inhibe la generación de microoperaciones dejando a X suspendida. Esta instrucción es muy importante porque si no existe se va a producir otra fase fetch, considerando la siguiente posición de memoria como una instrucción. Ahora, ¿qué puede pasar con esa posición de memoria? Yo la tomo como instrucción y cualquier cosa que haya ahí lo voy a intentar ejecutar. ¿Y qué puedo tener en una posición de memoria desconocida? Cualquier cosa. Puede ser alguna basura que nos haga saltar e interrumpir mal el programa. Entonces, para no llegar a esa situación, es que yo tengo que tener el HALT, para no ejecutar otra etapa fetch.
El programa continuaría en ese caso de manera imprevista, provocando una falla en la ejecución, el fracaso de su ejecución. Entonces, en el modelo X, la ejecución de HAL genera una sola microoperación, el F20, que inactiva la generación de secuencias de tiempo TI, con lo que se logra el efecto buscado. Todas las microoperaciones dependen de algún TI, por lo tanto, si TI es igual a 0, todas las funciones de salida quedan en 0. Bien, con lo cual digo que se inhabilite, que en el generador de secuencias quede inactivo y terminamos. Entonces, el juego completo de instrucciones de X hasta acá ha sido cubrir las necesidades de programación de X. Vamos a presentar algunas otras instrucciones y los enunciados de algunas tareas de aplicación de ellas. X tiene 3 tipos de instrucciones: las instrucciones que afectan datos almacenados en memorias, como el load; instrucciones que afectan datos almacenados en registros, como el acumulador o el status register, como el shift right; y las instrucciones que permiten la entrada de un dato desde el exterior o la salida de un dato determinado al exterior, como el INP. Bien. Entonces acá aparece una serie de instrucciones que vamos a ver brevemente de qué se tratan, y les voy a dar para estas instrucciones 10 minutos para leerlas. Tenemos varias diapositivas: 1, 2, 3, 4, 5 diapositivas para que ustedes lo lean. Para que ustedes lo puedan leer, lo que voy a hacer es habilitar. Esto lo vamos a retomar entre todos, no es que terminé esta parte de teoría. Les voy a habilitar en el campus el módulo correspondiente para que ustedes puedan acceder a la parte 3. ¿Yo sigo compartiendo? No, ya no. Por las dudas siempre hay que mirar. Entonces, les voy a habilitar estas diapositivas porque se van a tomar 10 minutos. Anoten una frasecita de cada instrucción, solamente una frase, que ahora van a contar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a habilitar las instrucciones parte 3 y vamos a tomarnos hasta las y 35 para resolverlo. Entonces, la tarea dice: escriba una frase respecto de cada instrucción, una frase breve, porque si no me van a contar lo que dice antes, ¿no? Respecto de cada instrucción de la parte 3 de diseño de una computadora digital. Bien, retomamos 9:35 con esta tarea, ¿de acuerdo? Bien. Ok. Sí, profe. Gracias, chicos, por contestar. Nos vemos 9:35 acá. ¿Bien? ¿Lo tienen disponible? ¿Lo están viendo ya? Sí, profe, se ve. Perfecto. Muchas gracias.